Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchas, Andri? Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Sí, le escucho. perfecto, buenas tardes, Ignacio. ¿Está bien el volumen del Buenas audio, no, tardes, doctor. chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Ok. Bien, les vamos a dar un par de segundos o un par de minutos a los compañeros que se están conectando para que arranquemos con el avance del tema programado para el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de la copropiedad. Es un tema muy importante porque habiendo hablado de la posesión, ¿no? Habiendo hablado de la posesión, como aquel poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien para poder usar y gozar de ese bien, hemos establecido de que aquel uso y goce del bien, lógicamente, con generalidad va a ser de un bien que no le pertenece de pronto, ¿no? En cambio, la propiedad ya no es un poder de hecho únicamente, dijimos, sino que es un poder jurídico o un poder de derecho que tiene una persona sobre un determinado bien o sobre varios bienes con facultades de usar, gozar y disponer. El poder de disposición, la atribución de disponer un bien, es lo que hace la diferencia entre la propiedad y la posesión. Recordemos siempre que cuando hablemos de posesión, el poseedor, el posesionario, no va a tener poder de disposición, sino hasta después de ser propietario. Sin embargo, por efectos de la posesión, lo que sí va a tener es lógicamente el derecho de usar y gozar de ese bien con la diligencia de un buen padre de familia, dice el Código Civil. ¿Qué quiere decir? Como si fuera un verdadero propietario, como si fuera, ¿ya? Es poseedor, pero realiza, denota actos de uso y de disfrute, o de goce, como se le puede llamar, como si fuera un verdadero propietario. En cambio, el propietario como tal, aquel que tiene el poder jurídico o el poder de derecho sobre ese bien, tiene además de las atribuciones de usar y gozar, lógicamente es propietario, pero tiene el poder de disponer, y este poder de disposición lo vamos a entender como aquella facultad de poder vender, donar, alquilar, dar en anticrético, dar en garantía, hacer lo que mejor le parezca o le convenga. Habíamos recalcado un aspecto muy importante, chicos, en la propiedad. El famoso artículo 106, 107 del Código Civil, abuso de derecho. Tenemos por característica que la propiedad es un poder absoluto, es un poder exclusivo, es un poder perpetuo, es un derecho real tipo, lo habíamos dicho. Y en el tema de ser un derecho absoluto, el que el propietario tiene sobre un bien, habíamos establecido que hay un límite que la ley pone, ¿cierto? Ese límite, denominémoslo así, abuso de derecho, como dice el Código Civil, que en palabras muy prácticas, lo que nos está diciendo es, puede ser el absoluto dueño de un bien, puede ser el propietario, pero ese poder absoluto tiene un límite y ese límite es el derecho de los otros. De ahí que les había comentado que se maneja mucho el lema o el dicho, donde terminan tus derechos, empiezan los míos, ¿cierto? Y donde empiezan los tuyos es donde terminan mis derechos. Yo puedo hacer lo que quiera en mi propiedad, pero ese lo que quiera, esos actos que puedo hacer, de ninguna manera pueden afectar al interés colectivo, es decir, a los otros propietarios. ¿Ya? Ese es un tema que hay que mantenerlo muy presente. Ahora, es exclusivo, dijimos, es perpetuo, es un derecho real tipo, cuenta con el poder de disposición, por el que una persona puede
llamemos desde un buen sentido de la palabra, puede hacer lo que quiera con su propiedad. Pero eso cuando nos refiramos, nos podamos referir a un propietario de un bien. ¿Sí? Pero ¿qué puede ocurrir, no? Si no solamente es un propietario, sino que son varios propietarios sobre un determinado bien o de un determinado bien. ¿Se dan cuenta? Ahora, al ser dos propietarios, ¿sí? Al ser dos propietarios, o tres, o cuatro, díganme ustedes, ¿se mantiene el derecho absoluto de todos? ¿Se comparte ese derecho? ¿Qué creen? Yo creo que se comparte, licenciado. Ya, asumamos que son 10 propietarios, se compartiría entre los 10 propietarios. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Quién tiene otro criterio? ¿Qué dicen? ¿O se mantiene en uno, en dos, en tres? ¿Se divide alguna proporción? ¿Quién más ha comprado? ¿O cómo sería el asunto? ¿Qué dicen? Yo creo que es proporcional. ¿Cómo se establecería esta proporción? Bueno, cuando son departamentos, generalmente vienen ya medidos, ¿no? Todo ya tiene una medida exacta, entonces está medida en función, puede ser a los metros cuadrados de superficie, ¿no? Ese sería un parámetro para medir. Ya, entonces, tú me estarías hablando de metros, digamos, de superficie. ¿Sí? Doctor, buenas Sí. noches. Buenas noches, adelante. Yo creo que se divide ay, se me dio la palabra. Eh, o sea, el bien les pertenece a todos por igual en un cierto porcentaje. Ya, ya, perfecto. Y, o sea, estaríamos dividiendo ese poder de derecho, ese poder jurídico que tienen estas personas sobre un mismo bien para poder usar, gozar y disponer, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Estamos? ¿Sí? Licenciado. Sí, adelante. Sin embargo, cuando se tratan de áreas comunes, creo que la proporcionalidad es uniforme. Solo varía en su derecho propietario cuando varía el valor. Por ejemplo, las casas, los departamentos que se encuentran en las plantas más bajas son generalmente las más caras, ¿no es cierto? Y las que son de más arriba, entonces son más baratas, por así decirlo. Ya, ya, está bien, todo criterio sirve. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Doctor, Sí, ese bien no se podría tomar de una forma como un bien que tenga bienes de lucro, para lo cual que cada uno de ellos pueda recibir esa parte de lo que está generando esa casa, ese departamento o ese vehículo. ya. Que eso quiere decir que podrías editar algún beneficio, alguna utilidad.
Sí, doctor. Por ¿Ya? lo cual no se puede, sino tomar el departamento como tal, digamos, en alquiler o el auto para un servicio, digamos, de transporte, de carga, y lo cual lo que genere es ese departamento casa se divide entre los titulares, se puede decir, ¿no? En el porcentaje en el cual ellos han ido aportando. Ya, perfecto. O tengo otra duda. Cuando el propietario es uno solo, es decir, yo soy propietario, único propietario de un solo bien. Si yo tomo la decisión de alquilar, de dar anticrético o en todo caso vender, ¿debo consultar a alguien o puedo tomar la decisión por sí solo? Es unilateral la decisión. Es unilateral. Claro. Ya. ¿Y qué pasaría entonces en la copropiedad? Yo, junto a 9 personas, ahí el grupito que ven en la imagen, digamos, soy copropietario, ¿no? De un bien inmueble, y de pronto yo quiero vender. ¿Necesito el consentimiento de los demás o puedo vender la cuota que me corresponde, o la parte, la porción, no sé? Puede vender sin entrar en consulta. Solamente las áreas comunes son las que creo que no entran en tema de discusión. Perdón, que entran en todo caso en tema de discusión. Ya, perfecto. Silver dice que puedo vender y lógicamente al ser áreas comunes son el pedazo, la parte que va a echar. Bien, Yo creo, doctor, sería adelante. dependiendo esto, si es que hablamos de un lote o una casa, mejor dicho, o un departamento, ¿no? Que es muy diferente. En Ya, una casa hay que ver si es proporcionalmente divisible, ¿no? Por ejemplo, puede ser un terreno de 200 metros y ser 10 hermanos, 9 hermanos. ujú, No puede cada uno venderlo, ¿no? Porque no se puede, es indivisible. Tiene que ser en conjunto. En cambio, en un departamento, obviamente puedes venderlo. ya, vale, sirve. ¿Qué más, chicos? Sí, doctor, como dicen mis compañeros, si en caso de un terreno o una casa, tiene que ser consultable con los demás, para la cual puede entrar en la venta y en la división, si se puede dividir o no, o se tiene que vender en conjunto. Pero hay Ujú, casos también que en los departamentos se tiene que consultar con los accionistas o los socios, para lo cual pueden dar ellos el visto bueno o uno de ellos poder comprar el departamento y no venderlo a exteriores. También se puede hacer una consulta entre los accionistas dentro de departamentos o vehículos o demás, doctor. ya, Licenciado, no adelante. entra, en esta situación no entraría la transferencia, Claro, es vender, es transferir. pero solamente en cuanto a no propiedad, a simplemente como, porque para vender hay, como dijeron mis compañeros, hay propiedades que son indivisibles, aún manteniendo la situación de copropiedad, pero se puede transferir la titulación a otro encargado, que ya sería el que está la posesión. Ya, la posesión. Ya, vamos a aclarar. ¿Quién más dice algo? En esa parte que dice el compañero doctor, eso sería más o menos como vender tus acciones, ¿verdad? En Mm, una casa o departamento, que son de varios. Tendría que Correcto, ser o tus acciones y derechos, ¿no? correcto. Sí, pero Sí, creo que eso no se puede, según yo creo. No sé si puede aclarar la duda, doctor. ya. ¿Alguien más que tiene alguna duda? Está perfecto, está muy bien. Me encanta, hoy han venido muy participativos. Y es bueno Doctor, porque vamos a dilucidar una confusión que siempre existe en estas figuras de lo que es la copropiedad y de lo que es la propiedad horizontal. Pero está perfecto. ¿Quién más me estaba hablando? Adelante. doctor, sí, como dijo Alejandro, que a lo que yo sé, las acciones no se pueden vender, lo cual se tiene que transferir
internamente entre los socios o hacer digamos, una venta entre socios, no salir a exterior o a público. Ya, muy bien. O sea, nos está diciendo que si alguno de los copropietarios quisiera vender su parte, sus acciones o qué, entonces tendría que primero ofrecerles a los otros copropietarios y no sacarlo afuera directamente a otros interesados que no sean copropietarios, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, perfecto, sirve, muy bien. ¿Quién más, chicos? Miren que estamos armando, sin querer o con querer, el tema de la manera más interesante porque vamos a dilucidar precisamente, hago este énfasis con preguntas y todo para saber, porque es común hasta en el ejercicio profesional cierta confusión generada por estas dos figuras. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más que quiera opinar algo, chicos? Bien, a ver. Vamos a empezar con esta presentación y lo único que quisiera que rescaten es lo que el profesor Guillermo Cabanelas dice. ¿Qué es lo que dice? Hay propiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales o iguales, dicen algunos autores, a dos o más personas. Copropiedad, dice Guillermo Cabanelas, es el dominio de una cosa tenida en común por varias personas. Dicho en otras palabras, está diciendo lo mismo, ¿cierto? El autor de la copropiedad, doctrinalmente hablando, ha sido Capitata. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar este documental. No me interesa la normativa primero, ¿ya? No se confundan con los artículos, nada. Me interesan las definiciones, me interesan los conceptos, el enfoque que le vamos a dar, ¿no?, a la copropiedad. Después de este pequeño documental, lógicamente abordamos el tema nuevamente con el material de apoyo que tenemos para aclarar. Hagan esta diferenciación mientras ven el documental. No es lo mismo, y quiero que diferencien, no es lo mismo el instituto jurídico denominado copropiedad con lo que es la propiedad horizontal. Ya no es lo mismo. Bien, voy a compartir el sonido o el audio del documental y voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan tener acceso al audio del video. Atentos, por favor, con mucha atención. Es cuando existe pluralidad de titulares que comparten derechos y obligaciones sobre un mismo bien o cosa. Ejemplo, una casa, terreno, departamento, condominio, vehículo. El Código Civil, en su artículo 969, se establece la definición de la copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Para Guillermo Cabanela de Torres, copropiedad es el dominio de una cosa tenida en común por varias personas. El principal fundador de la copropiedad es Capitata. Señala que la copropiedad es un derecho real autónomo sobre una cosa. De la norma se desprende el término cuota ideal, que se entiende como un fraccionamiento del bien o cosa, como también de los derechos y obligaciones que tiene cada copropietario. En la copropiedad se delimita la cuota ideal, es decir, la parte que le corresponde a cada copropietario sobre el bien o cosa, que la parte de uno u otro copropietario puede ser igual o desigual. En el supuesto que las partes del bien o cosa son iguales, los derechos y obligaciones son asumidos a favor de los copropietarios por igual. Ejemplo, un terreno de 1000 metros cuadrados le pertenece a 5 copropietarios, entonces se determina en fracción, que le corresponde la quinta parte a cada copropietario sobre el bien o cosa. También se puede determinar en porcentaje,
le corresponde el 20% sobre el total del bien o cosa. En el supuesto que las partes del bien o cosa es desigual, los derechos y obligaciones son asumidos por los copropietarios por desigual. Ejemplo, un terreno es de 500 metros cuadrados, les pertenece a 4 copropietarios. Se determina que le corresponde la cuarta parte a cada copropietario sobre el bien o cosa. El porcentaje le corresponde 2,5%. Personas. El principal fundador de la copropiedad es Capitat. Señala que la copropiedad es un derecho real autónomo sobre una cosa. De la norma se desprende el término cuota ideal, que se del bien o cosa. Requisitos de la copropiedad. Pluralidad de copropietarios, dueños o titulares sobre el bien o cosa. Se refiere a que dos o más personas, naturales o jurídicas, actúan como copropietarios de la cuota ideal o fraccionamiento o parte que le pertenece a cada copropietario sobre el bien o cosa. Los copropietarios tienen identidad con el bien o cosa. Se refiere a la relación de poder que se tiene por la pertenencia de la cuota ideal, los derechos y obligaciones que recaen sobre el bien o cosa. Cada copropietario tiene derechos y obligaciones recíprocamente con el otro copropietario por cada cuota ideal que le corresponde sobre el mismo bien o cosa. Se refiere a que se debe respetar el derecho a ser dueño o señor al otro copropietario, respetar sus derechos y obligaciones por la parte que le corresponde. La pertenencia de los copropietarios es pro indiviso sobre el bien o cosa. Se refiere a que el bien debe estar indiviso, es decir, es mantenerse unido el bien común a pesar de ser divisible, pues con su partición y división se determina la copropiedad. Clases de la copropiedad. Lo determina la ley y son de dos clases. 1. La copropiedad voluntaria se desprende del artículo 969 del Código Civil, cuando decide voluntariamente dos o más personas adquirir cuotas ideales, compartir titularidad, derechos y obligaciones sobre un bien o cosa. 2. La copropiedad legal o forzosa se desprende del artículo 978 del Código Civil, que establece: si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto solo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto. También a lo establecido en el artículo 979 del Código Civil, cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, artículo 993 del Código Civil. Los copropietarios pueden celebrar pacto de indivisión por un plazo no mayor de 4 años y renovarlo todas las veces que lo juzgue conveniente. El pacto de indivisión que no consigne plazo se presume que es por 4 años. Para que produzca efecto contra terceros, el pacto de indivisión debe inscribirse en los registros correspondientes. Si median circunstancias graves, el juez puede ordenar la partición antes del vencimiento del plazo. Respecto a la copropiedad voluntaria, se refiere a la existencia de pluralidad de personas como titulares con poderío y señorío, con derechos y obligaciones en relación al bien o cosa. Por ejemplo, Pedro y Juan deciden voluntariamente comprar un terreno. Ambos adquieren en común la propiedad. En el caso que uno de los copropietarios solicita la división y partición del bien, en cuyo contrato no se pactó indivisión, entonces es una manifestación de voluntad
que se entiende que la voluntad es no permanecer en una situación de indivisión. El efecto es poner término a la copropiedad. Respecto a la copropiedad legal o forzosa, se desprende del artículo 978 del Código Civil. Efectos de la copropiedad. En la copropiedad, un bien o cosa pertenece por cuotas ideales a dos o más copropietarios, por lo que se tiene que convertir en fracción o porcentaje para determinarse lo que le corresponde a cada copropietario sobre el bien o cosa. Los copropietarios tienen el derecho a poseer, conservar la parte de la cuota ideal sobre el bien o cosa, para usar y disfrutar. Si este bien se encuentra con perturbación, despojo, el copropietario ejerce el derecho a las acciones posesorias, la reivindicación y desalojo. Los copropietarios tienen el derecho de solicitar la división y partición del bien o cosa. Si se determina la división o partición de la copropiedad, se tiene como resultado su modificación a propiedad individual. Por el solo hecho de tener el copropietario una cuota ideal sobre el bien o cosa, tiene el derecho de enajenar, permutar, arrendar y percibir sus frutos. Para su realización se tiene que decidir por unanimidad. Para los actos de administración ordinaria, la decisión que se adopta es por mayoría absoluta. Los votos se computan por el valor de las cuotas. En caso de empate lo decide el juez por la vía incidental de conformidad con el artículo 971 del Código Civil. Las obligaciones de los copropietarios para la conservación del bien o cosa es asistir con las cargas o gravámenes en la cuota ideal que le corresponde, al saneamiento por evicción del bien común en proporción a la parte de cada uno de conformidad con el artículo 982 del Código Civil. La copropiedad con pacto de indivisión debe ser inscrito en los registros públicos para que produzca efecto contra terceros de conformidad con el artículo 993 del Código Civil. La extinción de la copropiedad es el cese o terminación a la pluralidad de titulares, pertenencia de cuotas ideales, derechos y obligaciones sobre el bien o cosa. En el Código Civil, en su artículo 992, causales de extinción, la copropiedad se extingue por, inciso 1, división y partición del bien común. Se refiere que es por voluntad y consentimiento por unanimidad de todos los copropietarios o por decisión en sentencia firme que se pone término a la copropiedad. Inciso 2. Reunión de todas las cuotas partes en un solo propietario. Se refiere que un copropietario en un solo acto o actos sucesivos adquiere las cuotas ideales de los demás copropietarios del bien común, se convierte en titular de todas las cuotas ideales del bien común. En consecuencia, es una propiedad individual, un solo propietario. Inciso 3. Destrucción total o pérdida del bien. Se refiere que el bien o cosa haya quedado reducido totalmente o el bien pereció o desapareció por causa de la naturaleza o provocado por el hombre. Inciso 4. Enajenación del bien a un tercero. Se refiere la enajenación puede ser voluntaria por un copropietario con poder de representación de los demás copropietarios por unanimidad, o la enajenación puede ser forzada por incumplimiento de obligaciones. El juez dispone el remate del bien. Inciso 5. Pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios. Se refiere que el bien común se pierde por expropiación, por razones de seguridad nacional, necesidad pública, se paga una indemnización justipreciada, por adquisición, por prescripción. De conformidad con el artículo 950, establece que la propiedad
inmueble se adquiere por prescripción mediante la posición continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Por abandono es alejarse del bien común y renuncia expresa del bien común. En un tiempo de 20 años pasa al dominio del Estado si es por todos los copropietarios. Si es por uno de los copropietarios, pasa el dominio a los demás copropietarios. Bien. Un poco variadas las imágenes que tenía el documental, pero bueno, trataba de mostrar lo que estaba hablando. ¿Qué es la copropiedad? Vamos a, y por favor, en este tema les pido cualquier duda, absolutamente cualquier duda. No dejen nada suelto, cualquier curiosidad que puedan tener. Define en primera instancia el documental que la copropiedad es aquella que pertenece a varios propietarios. En todo caso, al existir dos o más, ya estamos hablando de copropiedad. Nuestro Código Civil, en el artículo 188, establece que existe copropiedad cuando uno o más bienes, ¿sí?, pertenecen pro indiviso a dos o más personas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esa definición? ¿Alguien me puede interpretar? Hay copropiedad cuando dos o más bienes, dice uno o más bienes pertenecen a dos o más personas, pero tiene un carácter pro indiviso. ¿Es divisible o no es divisible esa propiedad o esas propiedades cuando pertenecen a dos o más? Doctor, Divisible, creo, doctor. Pro prefijo pro, ¿Qué es pro indiviso? pro implica a favor. A favor. Indiviso. Que no se puede dividir. Está diciendo entonces que pertenecen de forma favorable, no divisible. Se favorece la indivisibilidad en la copropiedad. Este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo a partir de aquí que cuando hablemos de copropiedad, estamos hablando que sobre uno o más bienes existen dos o más personas con el mismo derecho propietario. Esa propiedad, vamos a hablar de una, donde existen dos o más copropietarios, esa propiedad no está señalada ni dividida para cada uno de ellos. No puede decir Pedro a Juan, a mí me toca la parte de adelante hacia la calle y a vos te toca la parte de atrás. Si son 4, no puede decir 50 metros acá, esto es mío, los otros 50 es de Pedro, los otros de Jorge atrás y los otros de Enrique más atrás. No. Los copropietarios son dueños en acciones, cuotas o derechos. Todos son dueños de todo el lugar, sin especificar quién es dueño de adelante, de atrás, del centro, del costado. Todos son dueños de todo, por eso se llama pro indiviso. A cada propietario le corresponde una parte alicuota, una porción quiere decir, una cuota, una acción, un derecho, si quieren llamarle. Es decir, una parte ideal determinada desde el punto de vista solamente aritmético.
en función de una idea de proporción que se expresa en un quebrado. Ejemplo, vamos a hablar del porciento. Si el inmueble tiene 500 metros, el lote tiene 500 metros y son 5 propietarios. 5 propietarios. Vamos a hacer una operación aritmética. Si les toca en partes iguales, ¿a cuántos metros les tocaría a cada copropietario? 100 metros. 100 metros, perfecto. Que no están materialmente divididos porque es una idea. 500 entre 5, 100 metros. Cada uno sería idealmente dueño de 100 metros. Juntos los copropietarios hacen los 500 metros. ¿Cuál sería el porcentaje que a cada uno le toca? 500 entre 5 a 100. 100 en relación al 100% que es 500, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje es 100 metros? 20%. 20%. 20%. Perfecto. Cada uno de estos copropietarios es dueño del 20%, ¿no ve? En cuotas, en acciones o derechos, como le quieran llamar. Pero cada uno tiene una proporción aritmética. Si hablamos de metros, a 100 metros. Si hablamos de porcentaje, el 20%. Si hablamos de quebrados, cada uno ¿cuánto tendría? De fracciones. Si el total es 5 quintas partes. El total es 5 quebrados 5. Cada uno ¿cuánto tendría? Una quinta parte. Uno quebrado 5. Exactamente. 1 quebrado 5, 1 diagonal 5 o una quinta parte. ¿Se dan cuenta? La copropiedad reconoce el derecho jurídico, el poder jurídico de estos 5 propietarios, por eso se llaman copropietarios porque están sobre un mismo bien. No es divisible. Nadie puede adueñarse. Los 100 metros de adelante son míos. Pedro tiene los otros 100 al lado. Javier atrás. No. Todos son dueños de todo. ¿Cómo se traduce? Se traduce para determinar la proporción, la alícuota, en una operación aritmética. En el ejemplo que les doy, sería 500 dividido entre 5, cada uno sería dueño ideal de 100 metros. Si voy por el porcentaje, si 500 metros es el 100%, ¿cuánto es 100 metros? Regla de 3 simple directa, a 100 metros corresponde el 20%. Cada uno es dueño del 20% en acciones y derechos. Si me voy al quebrado, transformo en fracción y me va a dar una quinta parte. Pero Doctor, ¿qué pasa si uno muere? uno de los copropietarios, Sí. a ver, buena pregunta, ¿qué pasaría si uno muere? Se divide entre los demás propietarios. Depende. Sería en realidad, Primero pasa la tendríamos que ver. declaración de sucesión, doctor. Ah, Exacto. Los adelante, herederos entran. adelante Fernando, ¿qué decía? En este caso, los herederos tomarían posesión de la quinta parte o el 20%. Así es. A ver, una preguntita aquí, ya que han hablado de herederos. Perfecto, asumamos 5 copropietarios de un lote de terreno. Perfecto. Muere el propietario 5, ¿no? Y lógicamente van a entrar los herederos, pero los herederos habían sido 4. 4 hijos tenía el copropietario 5. Ese bien se va a tener que dividir, a ver, 4 copropietarios más 4 herederos en 8 partes, o los 4 herederos solo entran a la quinta parte del que ha fallecido. Solo entran a la quinta parte, Quinta doctor. parte. ¿Sí? Solo serían dueños del 20% del 20% de la propiedad. Correcto. Muy bien, muy bien. Ya ve, ya nos estamos entendiendo. Bien, voy a hacer un corte acá porque estamos llegando al final, chicos. En 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok?